Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Primera Plana. El día de hoy tenemos a un invitado de honor, Irving Gatell, historiador, enfocado a la historia de las religiones. Vemos ahí, como siempre, tus tweets muy interesantes, tus análisis sobre política nacional, política internacional, historia y todo lo que está pasando. Y si ha habido un vehemente e inteligente crítico de la cuarta, has sido tú, de la 4T. Es por eso que hoy te quería invitar y es un honor para mí que hayas aceptado la invitación. No, al contrario, Ana, o sea, de verdad, un gustazo estar otra vez aquí contigo. Ya me habías invitado, ya no me acuerdo a qué otro programa, pero un placer estar aquí debutando en este canal. Ya, hace un año estábamos encerrados. Exacto, ahí fue. Pues sí, no, pues de veras un gustote, ya sabes, cuando tú quieras, nada más. Ay, muchas gracias. Y rana y lo brinco. Muchas gracias. Y además tenemos pendiente una partida de Risk. Exactamente, sí. Eso sí es importante. Y sobre todo en estos tiempos de guerra. Exactamente, sí. Para aceitar el lente analítico. Exacto. Irving, el día de hoy creo que vamos a platicar de un tema que se te ocurrió que me parece sensacional. A ver, Andrés Manuel López Obrador, el tirano que se está desmoronando. Que vemos que primero llega este líder ovacionado por toda la gente, por grandes, acompañado de grandes multitudes, uno de los más poderosos de la historia, arrasando con las cámaras, incluso con varias gobernaturas del estado, bastante mal hecho, aplastando a todos los órganos de gobierno, aprovechándose de su total poder. Pero bueno, ahora vemos que este tirano que llegó como con cara de cordero y del pueblo, apoyando al pueblo bueno y con este falso discurso, que falso porque, bueno, pues este discurso de la corrupción y de la opulencia es negativo. Y estamos viendo cómo en las últimas semanas se le ha ido desmoronando y no ha podido retomar de nuevo la agenda y que incluso esto le está pegando, pero absolutamente todo. Entonces vemos a un presidente desencajado, fuera de sí, fuera de control, tomando decisiones arrebatadas y como bien tuviste a nombrar, un tirano que se desmorona. ¿Cuál es tu análisis? Platícanos, porque creo que todos te queremos escuchar. Mira, pues lo que pasa es que, como bien dice la sabiduría popular mexicana, ¿no? No es lo mismo ser borracho que cantinero. Entonces, o sea, efectivamente López Obrador es una figura muy bizarra, muy extraña, que durante muchos años aglutina, digamos, toda la energía de la oposición, de lo que es la oposición en contra del sistema bastante similar que se podía dar entre el PRI y el PAN. De ahí viene su famoso concepto de PRIAN, algo que en términos reales no existe, pero que bueno, que tenía cierta lógica para la óptica del mexicano promedio, ¿no? Entonces, bueno, López Obrador durante mucho tiempo logra canalizar todo este impulso opositor para criticar es muy bueno. Digo, muchas de sus críticas son un absoluto disparate, ¿no? O sea, a quienes no nos ha gustado desde hace años, veíamos en sus críticas demasiado simplismo, demasiada banalidad, que evidenciaba una capacidad intelectual más bien limitada, muy limitada, y que justamente de lo que insistíamos ya desde ese entonces era el riesgo de que una persona con una visión tan mediocre de la realidad y sobre todo de la realidad política, social, económica del país, tomara el poder. Bueno, ¿qué pasa? Llega al poder efectivamente, pero pues simplemente se comporta como López Obrador. O sea, no puede comportarse de otra manera. Entonces, con esta... Como el personaje desde el principio, ¿no? Como no ha desarrollado el personaje como un presidente, exacto, pues. Exacto, o sea, no estás hablando de una persona preparada que tenga la capacidad, digamos, como de construir personajes para presentarse de una manera cuando está ante cierto tipo de público o de otra manera cuando está ante otro tipo de público. No se olvídalo. Eso sería un sueño, ¿no?
No, estás hablando de un tipo que siempre es el mismo, esa es una ventaja. Si le pones atención, deberías saber qué esperar de él, siempre. O sea, digo, a mí en este sentido me hace enojar, pero no me sorprende. Y yo creo que ya ni siquiera nos deberíamos de enojar. A ver, si ya sabemos cómo es, ¿a qué lo invitamos? ¿No? Pero si ya sabemos cómo es, ¿por qué esperaríamos una respuesta diferente a la hora de dirigirse ante el Parlamento Europeo? Sí, obvio, obvio, obvio. Por ejemplo, su último dislate terrible, digo, pues es López Obrador haciendo un López, o sea, no hay tampoco tanto misterio, ¿no? En eso. Entonces, bueno, la bronca es que, ok, está bien, quieres el puesto, ahí lo tienes, quieres el poder absoluto o casi absoluto, ahí lo tienes, a ver qué haces. Y 18 bueno, años, 18 años. Friega y friega. Y pues obviamente lo que termina por pasar es que se termina comportar pues como chivo en cristalería, que siempre fue eso. Entonces, obviamente, no se podían esperar buenos resultados en absolutamente nada. Mucha gente me dijo, no, vas a ver cómo ya cuando esté en el poder se va a tener que controlar porque hay presiones. Yo no me lo creía. Bueno, a ver, ojalá tenga razón tú. Bueno, no, la tuve yo. Entonces, pues se comportó como siempre ha sido. O sea, sí se podía saber. Ahí sí no hay vuelta de hoja. O sea, Gael García Bernal nada más ha dicho pura tontería cuando decía, estoy muy decepcionado. No sé por qué. Pues votaste por este barbaján. O sea, no sé por qué estás decepcionado. ¿Por qué votan por algo o por qué eligen algo esperando que sea algo, o sea, de repente se transforme? Pues si te compras un radio, ¿en qué momento, o sea, crees que lo llevas a la casa y se va a convertir en una televisión plana? Claro, ¿en qué momento te quieres preparar sándwiches con tu radio, no? Sí, o sea, Gael García y ese tipo de gente deberían estar decepcionados de sí mismos por haberse dejado engañar de esa manera. Ahora, pues aquí la bronca es que obviamente ya lleva 3 años haciéndolo todo mal. Fíjate, hace un año que platicábamos, no sé si recuerdas que una de las cosas que señalaba era que estaba ya el declive, porque esos 2 primeros años son críticos en cualquier presidencia de México, bueno, que estamos hablando de sexenios, es diferente cuando se funciona, por ejemplo, como en Estados Unidos, por cuadrienios, pero en México, que son sexenios, esos 2 primeros años son los críticos, porque son donde vas a establecer lo que va de tu gestión. O sea, son 2 años para hacer lo que tengas que hacer, 2 años para consolidarlo y 2 años ya nada más para irte de bajada, porque es el tiempo en donde ya tiene que empezar a prepararse la sucesión. Bueno, López Obrador en esos 2 años hizo todo mal, lo que garantizaba que los resultados iban a ser pésimos. Estábamos aparte a la mitad de la pandemia, una pandemia llevada terriblemente mal, o sea que iba a empeorar toda la situación. Y bueno, estamos ahorita viendo justamente... Que le permitió consolidar puro fracaso o, sí, claro, o sea, es lo único, o sea, pues sí, si inviertes en fracasos, digo, ¿por qué habrías de recibir o de cosechar otra cosa, no? Entonces, es lo que estamos viendo ahorita, pero ya en grado superlativo, y viene peor, ahorita te explico por qué. Pero además, o sea, fíjate qué tan mal se le puso, que el problema de la sucesión ya es crucial ahorita. A 3 años de la elección, el problema, bueno, ahorita llevan a ser casi 2 años y medio, pero esto viene ya desde hace medio año. Desde 3 años, a la mitad del sexenio, el tema de la sucesión ya se había puesto candente. ¿Eso qué significa? Ya se había puesto candente, era una promesa como lejana que veíamos de, bueno, cuando lleguemos a mitad del sexenio, a ver cómo reaccionamos, si es vinculante o no es vinculante. Y de repente estamos, justo lo que veníamos platicando, a 2 de aterrizar, muy próximos a la elección de la revocación de mandato y se siente una ansiedad colectiva y que incluso también hemos visto en las últimas semanas, me atrevo a decirlo, o tal vez meses, una provocación desde Palacio Nacional para empujar a que se vote cuando, ¿qué es lo que tenemos ya que hacer? Platícanos. Bueno, pues es que precisamente el hecho de que esté hablando ya de la sucesión implica que su sexenio se acabó. O sea, que a partir de ese punto en que se empieza a hablar de la sucesión, López Obrador ya no tiene control realmente de nada. O sea, nada más es lidiar con el caos que él mismo ha provocado. ¿De qué de la agenda pública? Se lo tumbaron con lo de la Casa Gris. Y bueno, y con otros escándalos que han pegado igual, lo de Hertz Manero, la Corte y lo de Alejandra Cuevas también redunda en ello. Y entonces,
a lo que se aferra como única tabla de salvación ya es a la revocación del mandato, a esta consulta que no tiene sentido de ningún punto de vista. O sea, no le está solicitando a la ciudadanía, se está solicitando a instancias del propio presidente. Bueno, Calderón hizo un dibujo, el caricaturista, hizo un dibujo maravilloso, ya desde hace tiempo, pero de repente vuelve a moverse otra vez, que saca uno de esos, tiene tres chairos, ¿no? Así ya, como bien caracterizados, 3 personajes, y uno así agachado diciendo, es que no queremos que se vaya, pero queremos que nos pregunten si no queremos que se vaya para que digamos que queremos que no se vaya. O sea, perdón, así de tonto es el asunto, ¿no? Entonces, aquí estamos ante una situación de un gobernante que ya no sabe cómo manejar el asunto de su popularidad, porque justo uno de los gravísimos defectos que tiene López Obrador como político, y se lo ha contagiado al López Obradorismo, es que creen que todo es un asunto de popularidad. O sea, fíjate lo patético que es la respuesta que le manda López Obrador al Parlamento Europeo, este patético punto en donde dice, si no estuviera esto bajo control, López Obrador no tendría un 66% de apoyo, ¿no? O de popularidad. O sea, cualquier persona te puede decir, leyendo eso, ¿has estudiado lógica formal? O sea, ¿tienes idea de lo que es una falacia non sequitur? O sea, un tema que no corresponde. Bueno, de silogismos, así tienes idea de silogismos, o sea, sencillos. Claro, o sea, ¿qué tiene que ver lo de la popularidad? En última instancia, lo de la popularidad no me habla de lo bien que esté trabajando un líder político, me habla de lo exigente o no exigente que es una población. Y en este caso no será popularidad confundida con populismo, Claro. con populismo de la 4T, de Sí, la cuarta. por una parte, y por otra, pues también son números que yo estoy seguro que están inflados. O sea, tiene el 66% de apoyo pues, en las encuestas que ha podido controlar él, y cuyas metodologías son muy cuestionables. O sea, platícalo con cualquier actuario que le sepa bien al asunto de las encuestas y te va, cuando revisan las metodologías te dicen, pues no, o sea, esto es terriblemente falaz el resultado que te puede presentar esta encuesta. Tal vez sí, tal vez no, no sabemos, o sea, porque no hay un rigor metodológico así muy bien definido, ¿no? Pero independientemente Pero de eso, su bueno, popularidad se ha descendido, en resumen. claro, obvio, eso es un hecho. Pero bueno, aunque no hubiera descendido, ¿y eso qué? O sea, los resultados están allí y son pésimos. Pero bueno, no nada más son pésimos, aparte se le va estrechando el camino, que es un territorio que López Obrador no conoce, es un territorio que no entiende, porque siempre estuvo acostumbrado a estar del otro lado, friegue y friegue, cerrándole las opciones a los gobernantes en turno por medio de la presión política, y ahora que él es el que está de este lado, sufriendo esa situación, pues sí, claro, se pone a chillar, ¿no? Ya no puedo. Es que los conservadores que no me dejan gobernar, ahora resulta que desde Twitter no lo dejamos gobernar, ¿no? O sea, increíble, el presidente que más poder ha tenido en lo que va a decir, de repente resulta que Felipe Calderón, que la mayor parte del tiempo está rascándose la panza o trabajando para la Fórmula 1, porque a él sí le dan trabajo, ¿no? O sea, ves que lo encargaron, le dieron esta oficina, o sea, está a cargo de todo lo que tiene que ver con ecología dentro de la estructura de la Fórmula 1. No, pues, o sea, Felipe Calderón tiene cosas más interesantes que hacer con su vida que no dejar gobernar a López Obrador. Pero bueno, Seguramente. esa es su situación que ahora está de chillón, justo porque está sufriendo en carne propia lo que se siente ser presidente, algo para lo que nunca se preparó, ni asumir responsabilidad, las consecuencias de las decisiones que tomó. Claro, y sobre todo lo que implica gobernar, que mira, guste o no, se necesita gente competente. O sea, aquí ahorita sí ya sé que con la posmodernidad está de moda con que hay que ser inclusivos. Eso a veces se entiende como que hay que darle chances de que también los estúpidos tomen decisiones. No, pues no, claro que no. Oye, es que discrimina. Sí, claro que estoy discriminando. Yo no le puedo encargar cierto tipo de decisiones a gente que no es competente para ello. Punto. O sea, si eso a nivel de la familia está mal, ahora imagínate a nivel de una empresa, ahora imagínate a nivel de un país, bueno, es lo que estamos viendo. Fíjate lo que está pasando en Perú, donde afortunadamente el resultado fue tan cerrado en la elección presidencial, pusieron, perdón la expresión, pusieron un simio como presidente, o sea, una persona profundamente inculta, profundamente impreparada, siempre impreparada, nunca no impreparada. O sea, Pedro Castillo es verdaderamente una vergüenza de líder político.
Lo que Y hicieron, ahí para eso tenemos, bueno, un ejemplo que es el video este que se ha hecho súper viral, ¿no? De su toma de protesta con su esposa. sí, 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 sí. Ahora, pero ese resultado tan cerrado deja al Congreso en un nivel de autonomía. No sé si viste las noticias hoy. Están anunciando, bueno, ya se aprobó una moción, se va a votar para declarar a Pedro Castillo intelectualmente incompetente, moralmente incompetente para ejercer el cargo. Lo van a tirar, lo van a tirar. Bueno, aprendieron a la mala que hay cierto tipo de gente a la que no le debe soltar este tamaño de responsabilidades. ¿Y cómo podríamos hacerlo aquí? No se puede, porque aquí sí le regalamos el Congreso a López Obrador. Entonces, estamos teniendo que lidiar contra él y contra el Congreso. Y a veces contra el Poder Judicial y los sectores de ahí que están rendidos, como Arturo Saldívar, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces, bueno, ok, todo esto le da a López Obrador de entrada el control de las cosas, una zona de confort, pero eso no lo vuelve competente. Hace todo mal, entonces, obviamente, de por sí, a los 2 años que ya se le había acabado, digamos, ese crédito inicial, todo pintaba mal. Ahorita que vamos a mitad del sexenio, todo pinta peor. Se viene la inauguración del AIFA, ¿no? Que ahora me da risa que ya le llaman el Chaifa, la central avionera esta, patético, esto. De Santa Lucía, el 21 de marzo, ¿no? Sí, sí, sí. Nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, que parece más bien, con todo respeto, terminal camionero. Pues sí, lo que se han quejado, ¿no? Ya el tono de broma que comentamos a veces, ¿no? Una tuitera que decía, es que llegas y te deprimes. Le digo, es que todavía no han puesto los puestos de papitas, ¿no? O sea, espérate a que lleguen las botanas, ¿no? Ya esa... No, y que además, a ver, según yo, deberíamos de poder elegir, ¿no? O sea, si queremos salir de ahí o más bien, ¿cuál de las terminales van a trasladar ahí? ¿La 1? Es que no tiene pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. De acuerdo a los estudios aeronáuticos, era inviable o ponía en riesgo incluso. Sigue siendo inviable y sigue poniendo en riesgo. O sea, no tiene pies ni cabeza el proyecto. Por eso, el proyecto original, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, era un solo aeropuerto para absorber todo eso en un solo lugar. Y de repente viene esta idea de distribuirlo, dejar todavía que siga funcionando el Benito Juárez, pero redistribuirlo de más en Santa Lucía y en Toluca, pues que es un disparate, porque es un problema logístico. En primera, suponte que funcionara, suponte que se pudiera, pero entonces obligas a las aerolíneas a tener el triple de personal, porque tienen que tener personal aquí, tienen que tener personal en Santa Lucía, tienen que tener personal en Toluca. ¿Y quién acaba pagando eso? El usuario. O sea, se te vuelve un aeropuerto más caro de lo que realmente vale. Entonces, eso, pero bueno, todavía dijeras, ok, que se jodan, ¿no? Quieren viajar en avión, que paguen. O sea, te puedes poner en ese plan como gobierno. Total, la gente que quiera o que lo necesite eso lo va a tener que pagar. Pero bueno, cuando ni siquiera es viable por la cuestión de espacio aéreo, o sea, cuando estás en el punto de que cuando utilicen el aeropuerto de Santa Lucía van a tener que suspender operaciones en el Benito Juárez y viceversa, o sea, a ver, ¿para qué te compras 2 aparatos, sí, iguales, que funcionan para lo mismo, si para usar uno tienes que apagar el otro? Te compras uno, nada más. Punto. No se necesitan 2 dedos de frente para entender eso. Bueno, no, ahí van. Se avientan todo su show del AIFA, del Chaifa. No, pero ¿te acuerdas que decían que había mucha corruptela en el otro aeropuerto? Por eso lo tumbaron. Yo creo que más bien estaba tan bien hecho que se moría de envidia. Claro, obvio. O sea, el problema de López Obrador es que su gente no tenía los contratos, eso era todo. Que al final de cuentas, la declaración final de la Fiscalía y de los que se dedicaron a investigar el aeropuerto de Texcoco, es que no hay nada de corrupción que perseguir. Nada. O sea, no hay ni un solo caso que se haya levantado por ese aeropuerto. Ni la famosa barda, ni nada. Absolutamente nada. Y en cambio, en el de Santa Lucía, bueno, ya les han encuerado ahí cualquier cantidad de miles de millones de pesos que se han desviado, que se le han pagado a empresas fundadas 3 minutos antes, o empresas fantasmas que vas a buscar su domicilio y pues es una casucha en una colonia perdida en la Ciudad de México. O sea, los
casos O de sea, ya corrupción. se le está cayendo el teatro a López Obrador, justo como estábamos, como el título de nuestro programa. Exacto. Pero fíjate, aparte de eso, todavía podría sobrevivir con todos esos escándalos si ese aeropuerto fuese a funcionar. Pero mira, lo van a inaugurar como aeropuerto internacional porque tiene un vuelo que viene de Venezuela, ¿no? Pero no sé si viste lo que hizo este Axel Belfort, el tuitero, que se metió a la página de la compañía venezolana de aviación y para ver, o sea, cuándo puede comprar boletos. Y resulta que cuando hablamos de que nada más es un vuelo, significa literalmente que nada más es un vuelo. O sea, no es una ruta que vayan a estar trabajando constantemente. Solo va a haber un vuelo. Va a venir un avión y se va a regresar. Va y va. Por lo menos hasta hace unos días no estaban programados más vuelos. O sea, vienen de paseo, no es una ruta comercial en realidad. Y lo ves tú, o sea, es más bien una señal, ¿no? Un símbolo que quiere dar, que Claro, quiere que captemos. sí, pero ¿a quién engañas? O sea, eso te puede servir para engañar gente el día de la inauguración. Pero a ver, una semana después, cuando nada más estén funcionando 8 vuelos, todos aquí dentro del país, y donde cualquiera que vaya pueda fotografiar que eso está vacío, o sea, que no necesitas, no hay flujo de gente, o que incluso, porque la gente incluso va a preferir estar volando desde Ciudad de México o desde Toluca o desde donde sea, pero que no sea Santa Lucía. Entonces, incluso desde Puebla. Incluso desde Puebla, sí, claro, no, bueno, Guadalajara feliz, ¿no? Porque muchas aerolíneas pequeñas están moviendo operaciones para allá. Bueno, Houston y Panamá más felices, ¿no? Porque mucho de lo que iba a poder utilizar o desarrollar el nuevo aeropuerto, ya al no hacerse en la Ciudad de México, se va para allá a nivel internacional. Que bueno, como Estados Unidos nos degradó a nivel 2 en cuanto a control, digamos, de calidad aeroportuaria, entonces México no puede crear nuevas rutas internacionales hasta que no regrese al nivel 1, y eso no tenemos para cuándo suceda. Si no se crean nuevas rutas internacionales, o sea, si no se dan las certificaciones, las compañías de seguros no te aseguran nada, ni la maleta de mano. No te dan seguros para nada. Y si no te dan seguros, las compañías de seguros, las aerolíneas te dicen no vuelo. Punto. Así, punto. Entonces, eso es lo que se va a estrenar el 21 de marzo. Y ahí sí, López Obrador ya no tiene a quién echarle la culpa. O sea, ya Pues no puede decir... va a coronar su caída con el aeropuerto, básicamente. ¿Cuál es tu análisis? Y luego vienen Dos Bocas y el Tren Maya, ¿no? Aparte. Pues bueno, o sea, estás hablando de que, y eso lo señalé también hace un año, ya en estos 4 años, ya nada más quedan 3 o 2 y medio de su sexenio, López Obrador iba a enfrentarse a sus 3 grandísimos proyectos y por lo tanto a sus 3 grandísimos fracasos. Y estamos en la antesala de eso, de ver el primer absoluto y rotundo fracaso. Entonces, por eso la urgencia de este asunto de la consulta de revocación de mandato, como para tratar de aglutinar a sus huestes allí. La consulta de revocación de mandato es fundamental para el plano real de López Obrador, que yo sigo insistiendo que Claudia Sheinbaum es su plan B. Lo que López Obrador, por su tipo de personalidad, se muere de ganas de hacer es en 2024 organizar otra consulta para preguntarle al pueblo de México si quiere que se quede o no. 2 años más, 4 años más, otro sexenio, bajo el razonamiento de que es que estaba todo tan mal que en 6 años no me dio tiempo de arreglarlo, ¿no? Necesito que me den su confianza. ¿Sería vinculante? Si sucediera eso, ¿sería vinculante? No, ¿Sería viable? No es vinculante, porque la ley que se aprobó y que se metió en la Constitución, que fue un fallo terrible de la oposición, o sea, ahí sí metieron la pata completamente al apoyar esta ley y crear la figura de revocación de mandato a nivel constitucional. Esa ley nada más te permite revocarle el poder al presidente. O sea, no altera, y de hecho es que si hubieran planteado una ley que alterara el principio de sufragio efectivo, no reelección, la habrían tirado en Suprema Corte de Justicia, porque habría sido introducir una ley anticonstitucional a la Constitución. Entonces, por principio de contradicción, no puedes hacer eso. Entonces, a menos que
quitaras de la Constitución el no reelección, que a ver quién se lo hubiera querido o creído en ese momento, ¿no? Entonces, no, la ley como está no le da para eso. ¿Tú crees que le importan las leyes a este bruto? No, lo hemos visto. De hecho, lo hemos visto y es lo más preocupante. Es por eso que hemos, como te comentaba, veo que ya hay como mucha inquietud colectiva ante el ejercicio democrático que está por suceder, pero que incluso creo que estas dos, bueno, pues es que más bien este 2020, este año va de picada para nuestro tirano, porque empezamos con el tema del hijo, viene la inauguración justo, como dices, del aeropuerto y luego la de revocación de mandato. O sea, son 2 ejercicios o 2 eventos que estoy poniendo en tela de juicio que pueda manejar este señor. O sea, creo que se le va a salir, o sea, para como estamos viendo y para como vimos que manejó de mal el tema de la casa de Houston, de su hijo, y que a la fecha no ha comprobado absolutamente nada, y luego ahora el tema de Hertz Manero, y que no ha dado, o sea, lo estamos viendo que se tropieza una tras otra vez, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Pues sí, o sea, se está evidenciando. López Obrador es un gobernante profundamente incompetente, o sea, no tiene la capacidad de manejar nada. Bueno, mira, sigo pensando que tal vez Peña Nieto no se caracterizaba por ser el carayón más brillante de la cajita, pero entendía muy bien una cosa, y eso hizo que su sexenio funcionara en muchos sentidos. Pues si no le sabes una materia, pones a alguien que sí sabe. Es que yo creo que de eso se trata en cualquier gobierno, ¿no? Saber además, que no somos todólogos, pero te rodeas de los mejores. Eso es lo que te hace ser el mejor. Pues sí, obvio. O sea, porque lo que tienes que ser no es especialista en todas las materias. Nada más tienes que tener ese liderazgo para conjuntar el trabajo de gente especializada, pero que cada quien haga su trabajo. Algo tan elemental como se llama delegar responsabilidades. López Obrador es algo que no entiende. Él decide por todos. O sea, ¿cuál ha sido la gran tragedia de Hugo López-Gatell? Que de por sí no parece ser un epidemiólogo muy competente. Eso fue lo que demostró en el caso del H1N1 cuando trabajaba para Calderón. Pero bueno, que aparte de eso, las decisiones realmente las tomaba alguien que todavía más incompetente, que era López Obrador. Y Hugo nada más ha estado ahí para intentar disfrazar de seriedad la manera en la que se abordó el tema de la pandemia. O que parecería que les dieran un libreto, ¿no? Un libreto para la mañanera, y entonces esta es tu parte. Dila, tal cual. Sí, pero aparte el libreto de Chespirito, ¿no? O sea, así de nivel intelectual. Incluso me los imagino así de veras, señor presidente, tengo que decir esto, sí. Sí. Como todo un tirano. ¿Cómo son los tiranos, Irving? No, o sea, es terrible la situación de cómo justo la persona más incapacitada de todas es la que ha estado tomando todas las decisiones. Mami, te falta otro evento, ¿eh? Porque se supone que el 1 de julio, como aniversario el 4º aniversario del triunfo en las urnas de López Obrador, se tienen que estar produciendo los primeros barriles de petróleo en Dos Bocas. Esa es la promesa. Seguramente van a ser 2, porque ya sabemos que es prácticamente imposible que generen la cantidad de barriles a los que se comprometieron. O sea, la producción va a ser... No va a haber producción. Y además no va a terminar Dos Bocas. O sea, a ver, una refinería no es poner una bodega horrera, ¿no? O sea, a veces simplemente el diseño de la refinería, si la vas a hacer en serio, te toma años. Cuando empezó este sexenio no había ni siquiera un proyecto técnico. El grandísimo problema que tienen estas 3 obras, y eso, bueno, Axel Belfort se rehúsa a hablar de Dos Bocas a fondo, o del Tren Maya, porque no son sus áreas de especialidad. Como es arquitecto con el aeropuerto, sí está fregue muy bien. Pero una de las cosas que él ha explicado muy claro es que en este nivel de proyectos, pues es obviamente un disparate imaginarte que lo hagas sin tener un anteproyecto y luego un proyecto técnico. O sea, y es increíble que estos bárbaros ni siquiera eso. O sea, nada más se fueron a aplanar el terreno, a quedarse pasmados unos meses después porque descubrieron que enfrente había un cerro,
O sea, ese nivel de Incluso ridiculez. va a poner en riesgo la vida de cientos de usuarios del nuevo aeropuerto. Yo, mira, ya ahorita, simplemente con el cambio de rutas aéreas en la Ciudad de México, sin que esté operando Santa Lucía, ya ha habido muchos conatos de accidentes, que pues obviamente por orden del gobierno no salen las noticias, pero te lo cuentan los controladores aéreos en Twitter. O sea, tuvimos una situación ahí peligrosa, entonces hubo que meter ahí, o sea, situación de urgencia, ¿no? Ahora imagínate cuando esté funcionando el otro aeropuerto. O sea, lamentablemente, quiera Dios si no, pero muchas personas dicen, señalan que es solamente cuestión de tiempo para que pase algo grave ahí. Y estarías hablando de una tragedia verdaderamente estrambótica. Okay. ¿Crees que el sexenio de López Obrador ya terminó? Ya, en términos de gobernabilidad, sí, ya. O sea, lo que nos queda es seguir así como tango, ¿no? Cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas no las puedo contar. O sea, ¿Cuándo señalas que fue este momento de declive, de ya, bye? Bueno, en términos reales... Porque sabemos que desde la pandemia, la verdad... No, pues mira, la pandemia fue un problema para todo el mundo. Se puede manejar bien o mal, mejor o peor. Bueno, se manejó muy mal y aparte lo mal que ya estaba, bueno, todo empeoró. Pero no, el problema de López Obrador termina prácticamente con su segundo año, porque ese es el ritmo natural de todo sexenio. O sea, el momento en que termina el sexenio por un presidente en cuanto a tomar las decisiones importantes, es ahí. O sea, a partir de ahí te digo, tienes que administrar lo que hiciste y los últimos 2 años son literalmente nadar de muerto para bien o para mal, con las consecuencias de todo lo que vienes haciendo desde 4 años atrás. Entonces, yo creo que esa es la parte que López Obrador nunca entendió. No tiene pájara idea de lo que es gobernar. Entonces, nunca entendió que su momento de tomar decisiones estrambóticas eran 2 años. Sigue tomando decisiones estrambóticas el señor y pues obviamente las toma con los pies. Entonces, nada de esto funciona. Ahora bien, lo que sí, donde hay, esa es una manera de enfocarlo. Otra manera de enfocarlo es el momento en que López Obrador definitivamente pierde el control de, digamos, de todos los hilos que tiene un gobierno. ¿Y eso en qué momento fue? Fíjate, curiosamente es en el momento de la consulta para solicitar el juicio de los expresidentes. Porque la debilidad que evidenció en esa consulta, con nada más un 7% de gente participando en total en todo el país, deja ver que el tipo realmente se está quedando solo, que eso de la popularidad es un mito. Eso ya está claro desde el año pasado, es un mito. O sea, el hecho de que, lo que yo veo en las encuestas sobre su popularidad, más bien percibo que hay mucha gente que todavía sigue creyendo de, pobrecito, o sea, tenía buenas intenciones, pero pues nomás no sabe, ¿no? O sea, siguen teniendo buena opinión de él, siguen creyendo pues que pobre viejo, no pudo, ¿no? Pero, o sea, no significa que aprueben lo que está haciendo, que al contrario, la percepción de la gente cada vez es más negativa. Pero bueno, eso quedó claro en esa consulta, que fue un fiasco absoluto, y que evidencia que López Obrador ya no lo tenía, pero el problema es este. Cuando todos los lobos de alrededor huelen sangre, se te van al festín. Entonces, ahí fue donde muchos vieron ya la debilidad de López Obrador y se empezó a descarar el asunto de digamos, la lucha por el poder, la pugna interna por el poder, que López Obrador ya no controla. Ya no tiene absolutamente ningún control en ello. O sea, tiene ahí el pleito entre Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, bueno, Marcelo Ebrard, pues es el más limitado intelectualmente de todos ellos. Fue el primero que salió bateado, o sea, el primero que quedó arruinado. Pero bueno, sigue esta pugna interna y va a seguir. Que Monreal ahorita anda en el bajo perfil, pero no creas que anda quieto, no creas que se rindió. O sea, no, es un político demasiado colmilludo y es el único que realmente sabe moverse en esos ámbitos políticos. Entonces, Ricardo Monreal está preparando sus buenos golpes para más adelante, sobre todo porque sabe que falta, en este sentido, falta mucho tiempo realmente para decidir la sucesión.
Entonces tiene todo el tiempo del mundo para seguir vapuleando a Claudia Sheinbaum, para seguirle desmoronando el asunto desde dentro y soltar los mejores golpes en el momento crítico. Entonces, ahí fue donde López Obrador realmente terminó de perder el control de los hilos de su gobierno. Y hay otro punto crítico, que es el momento en que López Obrador pierde el control de la agenda pública, y fue lo de la Casa Gris. O sea, esa nota, ese reportaje le pegó duro, profundo. No porque fuera el peor, o sea, en términos morales, no era peor lo de Pío recibiendo los fajos de billetes, saliendo sobres amarillos. Lo que pasa es que, digamos, fue una acumulación, o sea, digamos, fue el momento en que se llegó a la masa crítica, ¿no? O sea, le sueltas un escándalo, pero todavía lo absorbe. Le sueltas otro, todavía lo absorbe. Bueno, va a llegar un momento... le acaba su moralidad, ¿no? De profeta. Pero va a llegar un momento... Ya no tiene sentido todo esto que dice. Claro, exacto. Va a llegar un momento en que un escándalo ni siquiera tiene que ser el peor. Sí fue choncho, claro, pero yo creo que no era el peor. Mira, simplemente para pronto, escándalos como lo de Hertz Manero, la manera en la que él se ha desenvuelto como fiscal durante todo este tiempo, era para destruir mucho más rápido y automáticamente y a fondo cualquier prestigio moral de cualquier funcionario del gobierno de López Obrador. O sea, era para evidenciar que esto es una cueva de corruptos. Y no pasó. Entonces, ¿por qué? Porque todavía tenían, digamos, aguante, ¿no? Pero digo, tarde o temprano tenía que llegar un escándalo que llegas a la masa crítica y ¡pum!, se derrumba todo. Y fue lo que pasó con la Casa Gris. López Obrador no lo supo manejar. Bueno, no sabe manejar nada, o sea, no sabe manejar ni coche, ¿no? Entonces, no lo supo manejar, todo lo hizo mal. Bueno, su hijo le ayudó, como no tienes idea. Esa famosísima nota de, no, yo trabajo para Key Enterprises, aquí está la página web. O sea, sí, una página web hechiza. De anterior, o sea, por la esposa, fusilándose imágenes de otras páginas de bienes. No, bueno, es donde dices, hijo, qué bárbaro. Si no fuera porque lo estoy viendo en los periódicos, creería que es un cuento, un episodio del Gato Félix, o yo qué sé, o sea, es ridículo verdaderamente, pero bueno. Y que todo eso también está generando mucho enojo, dan esta imagen como si se estuvieran burlando del pueblo mexicano, de todos, porque, hey, nosotros somos pueblo, no sé tú, pero... No, claro. Somos pueblo, pero, sí, somos parte de México. Estrictamente hablando, una de dos, el pueblo somos todos o no es nadie, ¿no? O sea, el pueblo en estricto es una entelequia, es una figura teórica, pero que no existe en la realidad. Ahora, y viene, y lo de Santa Lucía, ese lapso que va de Santa Lucía a cuando se supone tengan que estar saliendo los primeros barriles de gasolina de Dos Bocas, eso va a marcar otro parteaguas en el sexenio de López Obrador. Porque ya es el fracaso absoluto de sus planes, de sus proyectos, o sea, el fracaso absoluto en temas donde no puede manipular la narrativa. Te digo, ¿cómo va a estar? ¿Cómo ves que va a estar Andrés Manuel López Obrador cerrando este 2022? O sea, es buenísima tu pregunta. Lamentablemente no soy adivino, no soy agorero. Pero a ver, tú solito nos has llevado con los hilitos. Espérame, es que ya en su situación está tan fuera de su zona de confort que lo vuelve impredecible, sobre todo, es el asunto de salud. No es una persona de buena salud, por una parte, pero por otra, te digo, está completamente fuera del territorio que le gusta, que es sentir que él controla. No que necesariamente controle, basta con que él sienta que lo controla. Y eso fue lo grave de la Casa Gris. Creo que esa fue la primera vez que realmente López Obrador tuvo un extraño flashazo de lucidez y dijo, no tengo el control. Ya no tengo el control. Lo primero que hizo fue lo de España. Yo sigo insistiendo, lo de España no fue una cortina de humo. Si hubiera sido una cortina de humo, habrían seguido insistiendo con eso. Lo de España fue un despiste total
por una persona que si de por sí su concentración es poca, en ese momento era menos. Se enredó en las tonterías que estaba diciendo y acabó casi declarándole la guerra a España, así de una manera absurda e irracional. Y creo que lo de la carta al Parlamento Europeo fue otra de esas. O sea, no es una cortina de humo, porque para cortina de humo es malísima. Sería una cortina de humo que luego va a necesitar de otras cortinas de humo. Sería un suicidio. Exacto. O sea, fue una tontería cometida por una persona fuera de control. Y que lamentablemente, pues Jesús Ramírez Cuevas, que es el que tiene que estar lidiando con todos estos temas de comunicación, ya no tiene la capacidad ni siquiera de hacerlo reaccionar tantito de, no, espérate, o sea, deja que la firme Marcelo, ¿no? Para que, fíjate, lo podían haber obligado, digo así, con lo dócil que es o con lo menso que es, le hubieran podido poner ese texto a Marcelo y decirle, fírmalo tú. Y bueno, entonces el pleito se lo echabas a Marcelo. No, ni siquiera eso, ya ni siquiera eso. Entonces, lo que estás viendo ahí es una persona que realmente perdió el control porque ya se dio cuenta que no tiene el control. Entonces, eso lo vuelve loco. No más lo vuelve loco, o sea, está toda la afectación que esto puede traer de salud. Yo no sé en qué situación puede estar para finales de 2022. Ahora, el problema es este. Todos han dicho, bueno, eso lo habían dicho los especialistas, se va a radicalizar. Se va a radicalizar porque, pues obviamente, ante tanta presión, este tipo de personas no tienen otra salida más que radicalizarse. Ya lo ves con Vladimir Putin, ¿no? Que es, a nivel internacional podríamos decir que es el López Obrador a lo ruso, ¿no? Así, a lo soviético. Ay, que ojalá. Entonces, el problema con ese tipo de gente es esa radicalización que toman, pero oye, si ya lo ves ahorita que apenas está empezando el proceso de radicalización, haciendo tonterías como lo del AIFA, del aeropuerto de Santa Lucía, o sea, de verdad, una bodega horrera, así con sus muñecos inflables ahí del soldado de bigote que parece Chapo, o de la soldada que parece Mario Delgado, con los ojotes así todos saltones. O sea, ya lo ves haciendo ese nivel de ridiculeces. O sea, cuando estamos hablando de que México siempre ha sido una nación bien reconocida, con reconocimiento a nivel internacional, una de las economías importantes o con cierta influencia, y vaya, todas estas calificaciones, pues bueno, incluso a nivel comercial internacional, pues las buenas calificaciones están bajando. Sí, claro, o sea, que López Obrador me vendrá a decir el cuento que quiera sobre el periodo neoliberal, pero hasta 2018 Pemex tenía ganancias y estaba bien calificado. O sea, tenía crédito, ya no lo tiene. Y tiene unas pérdidas monumentales, ¿no? Y ahí sí, ¿cómo le echas? Fíjate, toda esta narrativa de echarle la culpa a Calderón, al periodo neoliberal, o sea, no tiene sentido que por más que me digas, es que todo es por culpa de Calderón, bueno, pero entonces, ¿por qué cuando Calderón tenía todo el poder, estaba al control de todo, por qué sí funcionaba? O sea, ¿por qué si había medicinas? ¿Por qué si había ganancias en Pemex? O sea, ¿por qué si había buenas calificaciones por las, o sea, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, etcétera, ¿no? O sea... ¿Y no crees que se vaya a notar estrellitas con estos anuncios? O sea, aunque a lo mejor para nosotros es evidente que no llega a un aeropuerto, no tiene la calidad de un aeropuerto a nivel internacional y de acuerdo también a varios controladores aéreos y especialistas aeronáuticos, pero que en el inconsciente colectivo de las personas a las que él le habla, que a mí no me gusta hacer ningún tipo de diferencia, pero les dé exactamente lo mismo y entonces digan, muy bien, ya lo construyó, y lo mismo, muy bien, ya hicieron 2 barriles de petróleo en julio. No, es que, a ver, el problema ahí es el nivel de reto que tú mismo te impones, o sea, el problema con el aeropuerto es que no puedes decir, bueno, ya lo construyó, no, ahora lo que queremos ver es un aeropuerto internacional funcionando. Bueno, olvídalo, no tiene las certificaciones, no va a funcionar. O sea, no lo van a poder usar y lo van a poder usar nada más como aeropuerto a nivel nacional y generando un montón de problemas. Entonces, que esta es la parte que López Obrador como que no termina de entender. O sea, su visión es tan miope
que cree que con que esté construido, corte listón y dé el banderazo de salida, la gente ya se contentó. O sea, ya llegó al punto límite, a la escatología. Es una idea escatológica. Se llegó a la meta y ya todos son felices. No se pone a pensar que ya cuando esté eso funcionando y está entendiendo que cerrar aquí para abrir allá y luego cerrar allá para abrir aquí, ¿sabes el nivel de encabronamiento que va a estar teniendo la población en general, sobre todo la que usa aeropuertos? O sea, esa es la parte que López Obrador simple y sencillamente todavía no ve. Y se va a tardar como un año en darse cuenta de eso. Digo, porque rápido no es el señor. Pasa lo mismo con Dos Bocas. O sea, ok, que sacaran dos barriles de gasolina. Sí, pero no vas a resolver la problemática de los combustibles en México, que es para lo que se supone que iba a servir. Vas a seguir teniendo el mismo problema, vas a seguir teniendo que gastar un montón de dinero en subsidios o no cobrando impuestos a la gasolina para controlar artificialmente los precios, y tarde o temprano eso te va a explotar. Entonces, o sea, López Obrador, ese es el problema de no tener eso que se le llama visión estratégica. O sea, entender que una meta nunca es el final de nada, es nada más la conclusión de una etapa, pero ya tienes, sobre todo en un gobierno, mira, en tu vida personal todavía tienes derecho, ¿no? A decir, mi meta es acabar una maestría, y ya después de acabarla rascarte la panza y no hacer más, no es tu vida. Pero con un gobierno sí tienes que tener muy claro, terminas eso, bueno, ¿y luego qué sigue? ¿Y luego qué hay? O sea, si de por sí siempre nos quejamos, tú te acordarás de eso, siempre nos hemos quejado que el problema en México es que los gobiernos cada sexenio cambiaban todo, llegaba un nuevo presidente con nueva gente, con nuevos proyectos, se cancelaba lo que se hacía antes y no había continuidad. Ahora imagínate uno que ni siquiera eso. Así Entonces, estamos el triple o el cuádruple de peor, pero el problema, te digo, es que él no está pensando ya, debió haberlo pensado desde hace 2 años, pero no está pensando ya en lo que viene después del 21 de marzo. Sí, no. Está pensando nada más en el 21 de marzo. O sea, y para López Obrador lo que debería pasar ahí es el fin del mundo, se acaba todo y ya nada más queda su nombre estampado en los libros de historia. Bueno, bienvenido a la realidad, el mundo no es así, el cosmos no es así. Entonces, Irving, híjole, se nos acaba el tiempo, pero me encantaría que les dieras un mensaje de conclusión a todas las personas que nos están viendo la caída del tirano. Claro. Bueno, tengan mucha paciencia, esto no va a estar fácil, estos 2 años y medio que siguen. Bueno, ni siquiera después, pero si logramos sacar a Morena y esa gente de la presidencia en 2024, pues vamos a tener por lo menos la esperanza de empezar a reconstruir, tal vez. Habrá que ver en ese momento y habrá que mantenerse en una postura crítica e implacable con nuestros políticos, porque hay que recordar eso. Los políticos son para criticar, jamás para aplaudirles. Con todo este relajo en el Parlamento Europeo hubo algo que me encantó, que dijo una diputada española en relación a la prensa, pero creo que aplica para toda la sociedad, cuando dijo, la prensa está para criticar el gobierno, no al revés. Entonces, bueno, así es nosotros debemos la ciudadanía también. Siempre mantener esa postura crítica con quien venga, pero bueno. Postura crítica y exigir resultados. Claro, transparentes. Sobre todo, no discursos, ¿no? Queremos resultados, punto. Entonces, a partir de 2024, en el mejor de los casos, vamos a empezar a reconstruir, pues por lo pronto, en este lapso, tengan paciencia, porque de por sí López Obrador no es un político competente, nunca lo fue, nunca lo va a ser, y 2, está herido de muerte, herido en su ego, que es lo peor de todo, ¿no? O sea, y está enfrentándose a esa pérdida de control generalizada, donde no es que no tenga el control, realmente casi nunca lo tuvo, más bien, se dio cuenta que no tiene el control, entonces está fuera de su zona de confort, y ya no me refiero a su zona política de confort, de su zona mental de confort, y eso lo vuelve todavía más peligroso porque puede estar haciendo más disparates. Por lo tanto, por favor, no participen en la consulta de revocación de mandato. En el mejor de los escenarios, que López Obrador perdiera y dijera, ok, perdí, ya me voy, lo único que va a pasar es que entonces lo vamos a tener
haciendo campaña en todo el país sin ninguna restricción legal, otra vez en su zona de confort. Y eso es lo que menos necesita México. Entonces, nada más no vayan y que el tipo se vea obligado a terminar su gestión como presidente, para bien y para mal y para peor, ni modo. Eso es la mejor manera de ponerle límites y decirle en 2024 se acaba y te vas. Última, Marcelo Ebrard no es opción, por favor. O sea, no empiecen con que no, es que si se deslinda ahorita va a ser el candidato natural. No, es un tipo corrupto. El candidato independiente. Corrupto e incompetente. Nos debe los muertos de la línea 12. Así que, por favor, con Marcelo Ebrard ni le jueguen. No es opción. Tenemos que buscarla en otro lugar. Tenemos que hacerlo diferente, tenemos que buscar perfiles diferentes. Ya probamos de todos los colores y ya sabemos que sí, que no y que nunca. Exactamente. Entonces, bueno, ya en su momento iremos viendo cómo se va definiendo eso, pero por lo pronto esas son mis recomendaciones. Mucha paciencia, no vayan a la consulta de revocación de mandato y con Marcelo ni por error, por favor. No se suban a un avión. Bueno, no usen Santa Lucía también. No usen Santa Lucía. Ay, muchísimas gracias, Irving. Te abrazo a la distancia. Tomada mi admiración, cariño, respeto y ahora sí pongámosle fecha a ese juego de Risk que nos urge. Así, entrenamiento de visión estratégica. Exactamente, así que ya ando desencanchado porque hace añísimos que no juego Risk. Ay, mi sí, bueno, no, ni yo. Jugar a que también podemos dominar el mundo, ¿no? Okay. Juguemos en una de esas y como el presidente de Ucrania se nos hace realidad. Bueno, Dios cuide a Ucrania. Y Dios cuida a los rusos también, o sea, pobres. Dios cuide al mundo. Pobres rusos que tienen que también estar lidiando ahí con su Mesías bananero, pero a lo ruso, o sea, digo, bueno, que fue la segunda potencia nuclear del mundo, bueno, qué horror, en fin, bueno, empezaremos intentando resolverlo con ese Risk. Me parece perfecto. Pues muy buenas noches, muchas gracias por todo y nos vemos el próximo miércoles en Primera Plana. Gracias.